Hoy no es una colección, pero el Señor me habló este verano cuando yo estaba leyendo la palabra y llegué a este versículo que compartí con el staff en nuestra reunión de staff y ahora te lo quiero traer a ti. Yo creo que de muchas maneras es una palabra profética. Es una exhortación a nuestra iglesia. 7 años cumplidos. Primera de Samuel, capítulo 7. Lo sé. Me gustan ese tipo de cosas. Primera de Samuel, capítulo 7. Luego Samuel tomó una piedra y la puso entre Mizpa y Sen. Y a ese lugar lo llamó Ebenezer. Dilo conmigo, Ebenezer. Mira a ese vecino con el que no está diciendo nada y dile Ebenezer. No Ebenezer Scrooge. Le llamó Ebenezer porque dijo, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Así que fueron vencidos los filisteos y no volvieron a entrar al territorio de Israel porque mientras Samuel vivió, el poder del Señor estuvo en contra de ellos. Y me encanta este versículo de muchas maneras. Yo creo que es una palabra para hoy, para nosotros, que me ha motivado todo el verano y hoy estoy listo para gritarte a ti lo que Dios me ha susurrado a mí. Y le pondremos al mensaje, hola Siri, pon un recordatorio. Dilo conmigo, hey Siri, pon un recordatorio. ¿Cuántos aquí dirían que tienen buena memoria? ¿Dónde están los delfines de ese lugar? Un par de delfines veo. La memoria de un delfín. ¿Cuántos de aquí son honestos y dicen que les cuesta mucho recordar cosas? ¿Cuántos son los olvidadizos del lugar? ¿Cuántos dicen, es demasiado levantar mi mano, no quiero levantar mi mano hoy? Quiero hablar de este tema. Pon un recordatorio. Yo tiendo a pensar de mí mismo como alguien que tiene una buena memoria, bastante buena, pero la realidad es que quizás se me olvida más de lo que quiero admitir. Recuerdo hace un par de años, era mi aniversario de 6 años. Acabamos de celebrar 16 años en agosto este año. Y los aniversarios como hoy son un buen momento para ver hacia atrás y celebrar la fidelidad de Dios. Recuerdo que en este aniversario en particular estaba viajando, estaba en Londres, en Inglaterra, y mi esposa estaba aquí en Miami. Y siempre hemos vivido vidas rápidas y ocupadas. En ese momento yo estaba predicando en otro lugar y ella estaba de regreso en la casa. Estábamos en el teléfono en la mañana, estábamos hablando, hey, ¿cómo estás, chica? ¿Qué tal te va? Sí, ya te extraño. Sí, yo también te extraño. Te amo más. No, yo te amo más. No, yo. Y colgamos el teléfono y historia verdadera. Ninguno de los dos había dicho feliz aniversario. De hecho, honestamente, yo me olvidé. Mi esposa me llama de regreso en 5 minutos y me dice, Rich, ¿se te olvidó nuestro aniversario? Y yo tuve que pensar rápido. Yo dije, chica, cada día es nuestro aniversario. Amigos, eso les va a funcionar una vez y solo una vez. Pero de corazón se me había olvidado. Y somos personas olvidadizas. Hace un par de días llevé a mis chicos Wyatt y Wild el jueves a un cumpleaños. De hecho, una prima, Ellie, la hija de Dakota y Blair, que sirven en Buhai, ella estaba ahí en la casa. Y yo me sentía valiente ese día. Yo dije, voy a llevar a Wild y Wyatt al cumpleaños de esta niña de 5 años. ¿Quieres que lleve a Ellie también? No sé quién me creí. Quizás me creí super papá. Llevé 3 niños en mi minivan. Saludos para la Honda Odyssey. Y manejamos a la fiesta de cumpleaños de esta niña de 5 años y nos divertimos, pero lo más gracioso sucedió porque Wyatt quería ir al baño. Y yo los llevé al baño y dejé a Ellie en la casita saltadora, en el trampolín. Sabía dónde estaba, pero mientras yo estaba en el baño, me empezaron a llamar los que estaban teniendo la fiesta, los papás. Y la mujer que estaba armando la fiesta tenía esa mirada en su cara, preocupada, y me dijo, pensé que te habías olvidado de tu sobrina. Tu sobrina se trató de ir por la puerta. Pensamos que la habías olvidado. Y le dije, ¿quién crees que soy? Se me olvidan cosas, pero no me voy a olvidar de mi sobrina.
Somos olvidadizos. Tenemos que darnos cuenta de nosotros mismos que nosotros tendemos a olvidar. De hecho, los investigadores hablan de cómo aprende la gente en el ambiente corporativo. Y lo que dicen es que las personas que están aprendiendo, obteniendo nueva información, no estudian conscientemente. Si no lo haces, si no estudias conscientemente lo que aprendiste, en una hora se te olvidará. En 48 horas se te olvidará 70% de lo que escuchaste. En una semana se te olvidará 90% de la información. ¿Por qué? Porque los humanos estamos programados para que se nos olviden las cosas. Tendemos a olvidar. ¿Cuántos saben aquí que está bien si se nos olvida un aniversario de vez en cuando? Está bien si se nos olvida una cita de café. No está bien si se te olvida tu sobrina en una fiesta, pero no podemos olvidar a Dios. Tenemos que ponernos un recordatorio, tenemos que decirnos una y otra vez, recuerda su bondad, su misericordia, su gracia, que se te olviden muchas cosas, pero que no se te olvide Dios. ¿Por qué? Porque cuando te olvidas de Dios, tu fe se deteriora. De hecho, Dios lo sabe esto de nosotros. Por eso una y otra vez en la palabra, Dios te dice que te hagas recordatorio. Mira Deuteronomio 4:9. Te voy a dar muchos versículos que hablan de esto. Deuteronomio 4:9 dice, pero ten cuidado, presta atención y no te olvides las cosas que has visto tus ojos, ni las apartes de tu corazón mientras vivan. Cuéntaselas a sus hijos y a tus nietos. Para todas las madres y padres aquí, depende de nosotros llevar este mensaje del Evangelio y pasárselo a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos y a los hijos de los hijos de los hijos de los hijos. Tenemos que enseñarles a recordar. Hay un versículo en Jueces que dice, y me asusta mucho, que una generación entera creció sin conocer a Dios. ¿Por qué? Porque a alguien se le olvidó. Alguien no puso un recordatorio. Mira Deuteronomio 6:10. Esto me motiva. El Señor, tu Dios, te hará entrar en la tierra que les juró a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste, con casas llenas de toda clase de bienes que tú no acumulaste, con cisternas que no clavaste, con viñas y olivares que no plantaste. Cuando comas de ellas y te sacies, cuídate de no olvidarte. De no olvidarte. Dilo conmigo, de no. Del Señor que te sacó de Egipto, de la tierra donde estuviste en esclavitud. Cuando Dios te comienza a bendecir, cuando comienza a hacer cosas en ti, por favor, no te olvides de lo que Dios ha hecho. Mira Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. En el mismo libro dice, cuando hayas comido y estés satisfecho, alabarás al Señor tu Dios por la tierra buena que te ha dado. Pero ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. No dejes de cumplir sus mandamientos, sus normas y preceptos que te he mandado hoy. Y cuando hayas comido y te hayas saciado, cuando hayas edificado casas cómodas y las habites, cuando se hayan multiplicado tus ganados y tus rebaños y hayan aumentado tu plata y tu oro, serán abundantes tus riquezas. No te vuelvas orgulloso ni te olvides al Señor tu Dios, quien te sacó de Egipto, la tierra donde viviste como esclavo. Dios le dice a su pueblo una y otra vez, no te olvides de mí. Me encanta lo que dice el reformador de la iglesia, Martín Lutero. Dice, esta es la prueba más peligrosa de todas, cuando no hay pruebas y todo va bien. Pues entonces el hombre es tentado a olvidarse de Dios y a volverse osado y a hacer mal uso de los tiempos de prosperidad. Wow. Llegué a este lugar hoy, no con el mensaje más elocuente, pero llegué con un mensaje de verdad, con un mensaje profundo. Y mi trabajo hoy es recordar a nuestra iglesia que Dios ha sido fiel a Vue Church 7 años y ha hecho cosas milagrosas, cosas hermosas. Pero vengo a recordarle a esta comunidad que no es por fuerza ni por poder,
sino por el Espíritu de Dios con el que nos hemos movido hacia adelante, que alguien le dé a Dios alabanza. No quiero olvidar que siempre se ha tratado de Él. Vamos, que alguien le dé a Dios alabanza. Pon un recordatorio. Pon un recordatorio. Hoy en nuestro aniversario es lo que estamos haciendo. Estamos poniendo un recordatorio. Estamos diciéndole a las personas nuevas, a las que vienen, les recordamos a algunas personas que esto no es por nuestras estrategias, esto no es por buen liderazgo, esto es por la fidelidad y la bondad y la misericordia de un Dios que siempre ha sido fiel. Pon un recordatorio, pon un recordatorio. No vine a jugar a la iglesia, no vine a hablarte a ti. Vengo aquí a esta casa a volverme un poco loco, a darle un poco de adoración loca y decirle a Dios que Él no se olvidó de despertarte hoy en la mañana, que no se te olvide a ti darle alabanza. Aleluya, aleluya. Él es fiel, Él es bueno, Él es fiel, Él es bueno, es bueno. Mira a tu vecino y dile, pon un recordatorio. Pon un recordatorio. Que nuestros servicios de aniversario siempre sean un momento en el que nosotros ponemos un recordatorio. No quiero olvidar, no quiero olvidar. Él me despertó. Tengo ropa en mi cuerpo, tengo un techo sobre mi cabeza, tengo comida en mi estómago y es por la bondad y la gracia de Dios. No quiero que nadie camine por aquí pensando mal. Dios ha prosperado este lugar. Dios ha cumplido nuestras necesidades. No quiero que nadie piense que es por nosotros. Haz que todos sepan, dile a todo el mundo que las personas en Wood Church no son muy calificados para estar guiando este lugar, pero yo estoy agradecido con un Dios que nunca ha llamado a los calificados, sino que ha calificado a los que Él llama. Estoy poniendo un recordatorio hoy. Que alguien le dé a Dios alabanza hoy. Que alguien adore a Dios hoy. Actúa como que sabes que siempre ha sido Él. Es por Él, es por Él, es por Él. Él es fiel, es bueno, Él es fiel y es bueno. No nos impresionamos nosotros mismos, no estamos impresionados con nosotros, sino que con un Dios que ocupa las cosas débiles, las cosas ridículas de este mundo, lo bajo de este mundo, lo que no es para glorificar lo que sí es. Alguien que ponga un recordatorio. Este principio de hoy es tan bello en la imagen del profeta Samuel. El primer libro de Samuel habla de este profeta. Es una historia de cómo comienza él. Es importante que antes de llegar al capítulo 7 entendamos de cómo él llegó a donde estaba. Tenemos un desorden aquí. Acabo de botar este vaso de agua hoy. Dios está listo para derramar algo. ¿No te encanta cómo predicamos? Podemos predicar de cualquier cosa. Pero la historia de Samuel comienza en Primera de Samuel. Te quiero dar un poco de contexto porque si no conoces la historia, creo que la hará un poco más poderosa al entrar en el capítulo 7. Primera de Samuel capítulo 1 habla de la historia de Elcana, que tiene 2 esposas, amigo. Es bastante, eso es mucho. Tiene una esposa llamada Ana y una esposa llamada Penina. Ana, si conoces su historia, es una mujer a quien Dios ha cerrado su vientre. Y cada año ella iba al templo y le clamaba a Dios. Y el sacerdote Elí decía, ¿estás borracha? De verdad, le dice. La regaña porque estaba tan indigna en cómo ella le estaba pidiendo a Dios. Ella le decía, no estoy borracha, estoy desesperada porque Dios me responda. Lo que me fascina de la historia de Ana es que Elcana, su esposa, le daba una doble porción para sacrificar cuando ella iba al templo. Quizás eso no te interese mucho, pero es muy interesante si conoces la narrativa y el contexto de la cultura de ese tiempo. Que una mujer que no podía tener hijos, ella no podía ni siquiera ser bendecida para esto. De hecho, ella era regañada y maldita por su esposo. Era una manera muy loca de pensar, pero la contribución de la mujer en ese tiempo era traer hijos a la tierra. Y era una mujer que no podía tener hijos, y que una mujer que no podía tener hijos tuviera favor de su esposo.
Es muy interesante. El favor del Cana a Ana no estaba basada en el fruto que ella daba para él. Le estoy predicando a alguien aquí porque eso es exactamente lo que ha hecho Dios en nuestra vida, porque cuando estamos en Jesús, la sangre de Jesús nos cubre y el favor de Dios no es por lo que nosotros merecemos y nuestro fruto. No podemos cumplir para Dios. El nombre de Ana significa favor y lo que me fascina es que ella no se siente favorecida. Y así funciona el favor. A veces no te sientes favorecido, pero el favor no es un sentimiento, es un hecho. Su nombre significa favor. Y déjame recordarte que cuando conociste a Jesús, Él cambió tu nombre. Ya no te llamas tal y tal. Hoy eres un hijo de Dios. Y su favor está en tu vida. El problema para Ana es que no solo era estéril, sino que tenía esta esposa, esta hermana esposa. Panina podía tener hijos y Ana no podía. Y Panina veía cómo ella no podía. Y le gustaba señalar su esterilidad. A muchos tenemos que reconocer cuando tenemos un punto de dolor, habrá una Panina en tu vida que nos provoca. Muchos aquí tenemos puntos de dolor en nuestra vida. Una cosa es tener dolor y otra cosa es tener a alguien que apunta a tu dolor y le presiona. Muchos queremos responder en la carne, queremos responderles y volvernos locos y decirle lo que pensamos, pero recuerda lo que dice la Escritura, que la venganza es mía, dice el Señor. No pelees la pelea del Señor, dale a Dios su batalla, deja que Dios pelee por ti. Él te defenderá. Hannah un día en ese templo le dice a Dios, Dios, si tú me das un hijo, te lo daré a ti. Y es exactamente lo que hace Dios. Dios la favorece con un hijo, le da un niño y su nombre era Samuel. Y me encanta porque Ana, cuando ella tiene a ese niño, cumple su promesa. ¿Cuántos conocen ese punto en el que hemos estado cuando le prometemos cosas a Dios cuando los tiempos son difíciles? Y luego Dios cumple y nosotros no cumplimos. Dios, si me dejas salir de esto, te prometo que ya no vuelvo a faltar a la iglesia nunca. Sales de esa y dices, no sé si el siguiente domingo podré ir. Muchos hemos hecho promesas a Dios, pero no Ana. Ella toma a su hijo y se lo da a Samuel. Da a Samuel a la casa de Dios. Eso es muy poderoso. Vemos cómo Samuel es dedicado a Dios y él crece en la casa de Dios bajo el profeta Elí. Él crece en estatura, en sabiduría y en favor con Dios. Le decimos a los padres, cría a tus hijos en la casa de Dios. Hay una bendición aquí en la casa de Dios. Trae a tu hijo a la casa de Dios. Míralos crecer en favor, en sabiduría. Solo estás hablando de un versículo, no. También es en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, cuando Jesús en Lucas capítulo 2, versículo 22. Muchos en esta historia, si no la saben, creen que son malos padres. Miren la Biblia, María y José no fueron al baño y se olvidaron de su sobrina. Literalmente se fueron 3 días de camino y dijeron, espera un segundo, ¿a dónde está el Hijo de Dios? María y José dejaron a Jesús en el templo por 3 días. Y yo digo, Señor, tú eres muy gracioso. ¿Cómo escoges a las personas? No podían ni mirar dónde dejaron al Hijo de Dios. Cuando lo encuentran, ¿qué dicen? Dicen que tenía que estar en el negocio de mi padre. Pero luego, en Lucas dice, Jesús creció. Si Jesús creció, yo creo que tú puedes crecer. Jesús creció en sabiduría, en estatura y en favor con Dios. Y le agrega una más, favor con el hombre. Muchos aquí no se dan cuenta. Vives tu vida diciendo, yo estoy siendo real, amigo. Muchos creen que en su vida tienen que mantenerse reales. Pero la razón por la que no tienes un trabajo es porque siempre lo mantienes real. ¿De qué estás hablando, Rich? Estoy hablando de que necesitas favor con el hombre para cumplir lo que Dios te ha llamado a hacer. Y cuando comenzamos a crecer, no solo crecemos en favor con Dios, creemos en favor con las demás personas. Dios nos usa.
Alguien que diga, crece en la casa. Samuel comienza a crecer en la casa y me encanta esa historia. Está ahí en los primeros capítulos de Primera de Samuel. Él estaba trabajando en el templo bajo el sacerdote. Elías era el sacerdote en ese tiempo. Y él tenía problemas en su propia casa. Nos recuerda al pastor Pablo cuando él da las calificaciones para ser un anciano en la casa de Dios, que si no puedes manejar tu propia casa, no puedes manejar la casa de Dios. Pero él tenía 2 hijos que estaban en locura, estaban durmiendo con otras mujeres, prostituyendo dentro de la casa de Dios. Era un debacle. Pero él amaba a sus hijos y no los corregía, sino que los permitía que permitieran y siguieran operando de esta manera. Así que Dios tenía que encontrar un nuevo líder. Así que va a este niño de 12 años llamado Samuel. Y me encanta esta historia porque la palabra dice que una noche llegó una voz y le habló a Samuel. Y cuando Samuel escuchó esta voz y no sabía que era Dios, de hecho pensaba que era el sacerdote. Tenemos que entender que nosotros crecemos cuando aprendemos a discernir y a descifrar la voz de Dios. Por eso cuando eres nuevo en la iglesia, Dios no te va a decir algo que vaya en contra de su palabra escrita. Muchas veces las personas me hacen reír, dicen, pastor, yo me salgo de este matrimonio. ¿Por qué? Porque Dios me dijo, ¿de verdad? De verdad, yo creo que es la pizza que te comiste ayer, amigo. Muchas veces nos gusta decir lo que Dios dice. Si Dios no lo dice aquí, no te lo dirá ahí. Vamos. Elí al fin se da cuenta de lo que está sucediendo y le dice, Samuel, si vuelves a escuchar esa voz, di, habla, porque tu sirviente te escucha. Dice que la palabra que Samuel se acostó en su lugar. Me encanta ese versículo, siempre me ha hablado mucho. Porque creo que muchas veces estamos tratando de recibir palabra de Dios, pero no estamos en el lugar correcto. Tenemos que estar en nuestro lugar. Tenemos que estar contentos con donde Dios nos tiene. El contentamiento con donde te tiene Dios usualmente te lleva al llamado de donde Dios te quiere llevar. Cuando él estaba en su lugar, escuchó la palabra de Dios y Dios llegó y le habló. Y le dijo, yo te voy a levantar y quiero que le digas a Elí que la calamidad y la destrucción viene a Israel por su pecado. Entonces Samuel, este niño joven, obedece la palabra de Dios y llega y habla en nombre de Dios a Elí. Y la historia sigue con el ejército de los filisteos que llegan y destruyen el pueblo, matan a los 2 hijos de Elí y se llevan el arca del pacto. Alguien dile que lo diga conmigo, el arca del pacto. Esta es una información tan horrible que cuando llega la palabra a Elí de que se ha robado el arca y han matado a sus hijos, se cae de su silla y se rompe el cuello. Y es el fin de su historia. Todo lo que Dios le habló sucedió. Y ahora Samuel se convierte en el primer sacerdote de Israel. Antes el sacerdote representaba al pueblo para Dios, pero el profeta, como Samuel, que fue el primer profeta, representa a Dios para el pueblo. Y Samuel les dice, tienen que arrepentirse. Suelten a todos sus ídolos, suelten a esa alabanza de otros lugares. El arca del pacto ha sido robada. ¿Y qué es el arca del pacto? Yo vi la película de Indiana Jones con el arca del pacto. ¿De eso estás hablando? Sí, de hecho de eso estoy hablando. Ellos se equivocaron con varias cosas, pero el arca del pacto en el Antiguo Testamento era un cofre de oro donde literalmente la presencia de Dios vivía. Y el arca del pacto era una cosa poderosa. De hecho, habían tantas reglas y regulaciones. No la podías tocar. Si la tocabas, estabas tocando la gloria de Dios y morías instantáneamente. Así que el arca tenía que ser llevada en unos palos y tenía que tener tantos procedimientos y regulaciones. Pero como el pueblo de Dios se ha olvidado de Dios, Dios ha permitido que el pueblo filisteo los conquiste y ahora los filisteos se han robado el arca. El arca es poderosa porque dentro del arca hay 3 artefactos que tenían mucho significado para el pueblo de Dios. Primero, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos representan la ley de Dios. Es la autoridad de Dios. Muchos aquí no nos damos cuenta que hemos sido salvados y hemos sido santificados por la gracia.
que la ley, cada vez que ves la ley, lo que haces en tu vida es humillarte. Te lleva a tus rodillas. Muchos todavía tratan de mantener la ley. Suerte con eso. Porque nosotros no podemos hacerla y ese es el punto de la ley. Es un espejo para apuntar a todas las cosas que nos faltan, todas nuestras deficiencias, todas nuestras imperfecciones y para guiarnos a la persona de Jesús que llegó y cumplió todo por nosotros para que nos podamos enamorar más de Él. Pero no solo fueron los 10 mandamientos, dentro estaba la vara de Aarón. Es la vara. Muchos conocen esta historia en el Antiguo Testamento. Estaban tratando de ver cuál iba a ser la tribu de los sacerdotes. Así que todos pusieron sus varas. Y Aarón, que era de la tribu de Leví, puso su vara. Y esa vara empezó a retoñar de la noche a la mañana. Y fue una indicación que la tribu de Leví iba a ser la tribu de los sacerdotes. Así que la vara de Aarón habla del sacerdocio de Dios. Y luego, una jarra de maná. ¿Y qué representa el maná? Es la provisión de Dios. Cuando los israelitas salieron de Egipto, dieron vueltas por el desierto. Y cada mañana, cuando despertaban, había maná en el suelo. Maná es el pan diario, la sostenencia diaria, comida para que ellos siguieran en el camino. Había una regla con el maná. No puedes tomar más de lo que necesites en ese día. De hecho, si tratas de tomar más, y lo hicieron, se arruinaba. ¿Por qué? Porque Dios les estaba tratando de enseñar y te trata de enseñar a ti este día. Que los que nos enseña Jesús es que oremos, Padre, danos el pan de cada día. Dios quiere tu dependencia diaria. No quiere que tengas una estrategia, quiere que tengas otro plan. Quiere que tu plan sea la persona de Jesús, que tú dependas de Jesús. Y dentro del arca estaba la autoridad de Dios. Estaba la presencia de Dios, el sacerdocio y la provisión de Dios. Lo que me fascina, escucho muchas personas hoy decir, tenemos que regresar a la santidad. Tenemos que regresar a la santidad. La razón por la que no hay avivamiento es por el pecado. ¿Sabes que con esa lógica nunca habría avivamiento? El avivamiento comienza con personas que hay pecado. Es la gracia de Dios. Tenemos que regresar a Jesús. Las personas dicen, no, tenemos que regresar a la santidad. Está bien, pero si estamos de acuerdo que la santidad no viene de nuestra carne, viene de su gracia. Pero incluso el arca del pacto te enseñar eso, porque el arca era este cofre de oro. Y si te digo, ¿cuál es el lugar más santo del planeta? Tendría que decir Israel. ¿Qué ciudad es la más santa del planeta? Te tendría que decir Jerusalén. ¿Cuál es el lugar más santo en Jerusalén? El templo. ¿Y cuál es el lugar más santo en el templo? El santuario. ¿Y qué es lo más santo ahí? El arca del pacto. ¿Y cuál es el lugar más santo? Es arriba, en medio de los dos querubines. Es el asiento de la misericordia. Y ahí es donde Dios vivía. Incluso con la ley, incluso con el sacerdote, incluso con el maná. Dios te estaba tratando de decir, ¿sabes cómo se ve la santidad? Se ve como mi misericordia. Se ve como mi favor. Se ve como mi gracia. Oh, vamos, alguien aquí. Tienes que tomarte 5 segundos y darle gracias a Dios por su misericordia, por su gracia. Si no fuera por Él, el asiento de la misericordia es donde Dios vivía. Incluso en el Antiguo Testamento, Dios te trataba de decir, soy un Dios de misericordia, te amo a pesar de tus errores, a pesar de ti. Se roban el arca y pasan décadas y los israelitas viven en persecución por los filisteos. Y lo que sucede es que cuando esa arca es robada, no se dan cuenta que ese Dios poderoso, aunque se hayan llevado esa arca llega a la noche y comienza a iluminar a las cosas. Los filisteos empiezan a tener problemas, traen al Dios de los peces, Dagón, y ese Dios, esta estatua que ellos tenían, cae postrada ante el arca porque Dios le estaba tratando de decir, yo pertenezco con mi pueblo. Y después de que todas estas cosas pasaran, los filisteos regresan el arca. Y lo primero, en capítulo 7, el arca es regresada y Samuel se pone de pie y le habla al pueblo de Dios y les dice, arrepiéntanse. Recuerden a Dios. Dejen de olvidarse. Cuando se reunieron,
comenzaron a arrepentirse y los filisteos escucharon que se habían reunido y trataron de atacar el pueblo de Dios, pero Dios los manda en confusión a los filisteos y comienzan a matar a sí mismos. Les estoy tratando de decir, muchos están tratando de pelear peleas que no deberían estar batallando. Deben de dejar que Dios batalle por ti. Ponte un recordatorio y mira cómo Dios toma el control. Y la palabra dice que de esa victoria, el joven que nació del favor, el joven que representa a Dios, a las personas del pueblo de Dios, dice que tomó una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y la llamó Ebenezer. Alguien que diga Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y los filisteos fueron vencidos y nunca más vencieron a Israel mientras vivió Samuel. Dilo conmigo, mientras vivió Samuel, mientras viva Vu, mientras esté en nuestra historia, la mano del Señor estuvo en contra de los filisteos. ¿Qué hizo Samuel? Samuel tomó una piedra, una cosa literal. Ebenezer significa la piedra de ayuda. Eben significa piedra y Ezer significa ayuda, la piedra de ayuda. La puso en la tierra y dijo que esto sea un recordatorio. Siri, pongo un recordatorio. Quiero que todos sepan que la única razón por la cual tuvimos victoria hoy es por la fidelidad de Dios. Y no solo es un recordatorio para mí y mi pueblo hoy. Pongo esta piedra aquí como un recordatorio físico para las generaciones que vienen, que Dios es un Dios fiel y Él va a pelear tus batallas. Alguien que lo diga hasta aquí. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Quiero decirte hoy, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Pero algo me dice que si Dios ha sido hasta aquí fiel, si mantenemos nuestra confianza en Él, Él será fiel para llevarnos hasta allá. Ponte un recordatorio. Necesitamos recordatorios. Necesitamos recordatorios. Este edificio donde estamos aquí en el sur de Miami es un recordatorio para mí que Dios es fiel. Cuando no teníamos ninguna propiedad, no teníamos dónde reunirnos, hubo un Dios que dice, yo tengo un plan, yo los cuidaré. Cada vez que veo este edificio, no puedo evitar darle gloria a Dios. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Pero no solo son edificios, no solo son cosas físicas, son personas que veo. Estoy pensando hoy de nuestra amiga Manushka Charles, que dirige el lugar ahí en la ciudad. Está pastoreando hoy, pero me recuerdo en 2018 cuando ella y nuestra amiga Mariana estaban en México, iban hacia una boda. Tuvieron un accidente de auto. Antes que te dieras cuenta, Manushka estaba en coma. Te digo algo, cada vez que veo a Manu, la veo a los ojos y soy recordado de un Dios que aún sana. Vamos, recuérdate, pon un recordatorio, pon un recordatorio. Levanto mi roca de Ebenezer, se llama mis hijos. Porque cada vez que veo a mis bebés a los ojos, reconozco que por 8 años no pudimos tener hijos. Pero soy recordado de un Dios que aún trabaja milagros. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Nos ha ayudado, nos ha ayudado, nos ha ayudado. Él es fiel. Si nos trajo hasta aquí, Él nos llevará allá. Si nos trajo hasta aquí, Él nos llevará. Hoy tengo en mi corazón recordarte de 3 cosas básicas. Son exhortaciones hoy. No es un estudio bíblico, solo es la palabra de Dios para nuestra casa, para este aniversario. 3 cosas que tienes que recordar en tu espíritu mientras vamos hacia adelante. Número 1, la fe antes que el miedo. Es la fe antes que el miedo. Llegamos aquí por fe y vamos a continuar en fe. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de miedo, sino de poder, de amor y de dominio propio. Vamos, es un poco de ruido hoy con eso. Muchos aquí es lo que no entendemos. No entendemos que aún estamos peleando con el miedo, como que es un sentimiento. El miedo no es un sentimiento. El miedo es un espíritu. Es un espíritu.
Así que luchamos contra él con armas espirituales. Quiero recordarte que no llegamos aquí con un espíritu de miedo. Y ciertamente no entraremos a los siguientes 7 años con un espíritu de miedo. Seguro hay oposición, seguro hay enemigos. Seguro hay personas que quieren detener lo que Dios está haciendo acá, pero he venido aquí a recordarte que Él no te ha dado un espíritu de miedo. Él te ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Y soy recordado hoy porque si estás lidiando con un espíritu de miedo, voy a orar por ti, pero si sientes ese espíritu de miedo, también puedes sentir el Espíritu de Dios. Tu radar espiritual puede sentir al Espíritu de Dios que te quiere motivar hoy, te quiere dar poder. Hemos llegado aquí por fe. No quiero solo llegar y solo mantener en los siguientes 7 años. Quiero multiplicar. Quiero decirle a Dios, Dios, si puedes usar a alguien, úsanos a nosotros. No se trata de nosotros, no se trata de ti. Se trata de las personas que están lejos de Dios. Y vamos a llegar, entrar hacia la noche, reconociendo que la presencia de Dios está con nosotros. Y al entrar en esa noche, es fe sobre el miedo. Él te prometió un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Pero mira esto. Cuando te olvidas de las promesas de Dios, pierdes tu propósito. Tengo promesa de amor, poder, de dominio propio. Pongo recordatorios hoy. Es fe antes que el miedo. Número 2, la confianza antes que las explicaciones. ¿Sabes cómo vamos a crecer en estos 7 años? Con la confianza antes que las explicaciones. Hace 7 años no teníamos dónde reunirnos, no teníamos ninguna propiedad. Pasamos un año sin reunirnos. Fue un tiempo difícil, tiempo que nos dio miedo. Perdimos personas, pero en esos momentos difíciles Dios nos trajo un milagro. Es una historia milagrosa cuando pudimos comprar una propiedad en el distrito de diseño. Ese edificio fue una historia que Dios puso en movimiento desde antes que supiéramos. Cuando lo construyeron, el dueño puso un versículo que dice: confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia, reconócelo en todos tus caminos y Él alineará tus sendas. ¿Cómo voy de aquí para allá? Confianza. Confía. Escuché que un pastor dijo: si no vas a la tumba en confusión, no vas a la tumba confiando en Dios. ¿Por qué? Porque la fidelidad y la explicación sustituye a la confianza. Dios, si nos puedes usar, úsanos a nosotros. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Hasta aquí nos ha traído el Señor. Hasta aquí ha hecho un camino, Dios. Nos rendimos a nosotros mismos. No nos olvidamos de ti, nos recordamos de ti. Es la fidelidad del pasado de Dios que nos permite confiar en su provisión del futuro. Veo hacia atrás cómo Dios se muestra una y otra vez. ¿Y qué hace eso? Me da confianza para estar confiado en la provisión del futuro. Es la rendición y la entrega antes que la fuerza. Es lo que somos aquí en VU. Dios, nos rendimos. Dios, yo me rindo una vez más. Dios, me rindo para que tú puedas mostrarte. Mira lo que Isaías profetizó. Que esta sea una palabra para tu hogar, para tu casa. Dice: el Señor te guiará siempre y te saciará en tierras resecas y fortalecerá tus huesos. Serás como jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan. Tu pueblo reconstruirá las ruinas antiguas y levantará los cimientos de antaño. Serás llamado el reparador de muros destruidos, restaurador de calles transitables. ¿Qué está diciendo Isaías? Dice que donde Dios te lleva, donde Dios te guía, Él provee. Yo puedo regresar, ver hacia atrás nuestra historia. Muchos están aquí, nos están viendo en línea y están viendo miles de personas llegar, pero no comenzó de esta manera.
Comenzó en un pequeño apartamento con un sueño y con una visión y con valores. Estábamos en la misión de rescate por un año. No sabíamos dónde reunirnos. Pero una vez me bajo de la I-95, veo una escuela cubierta de graffiti. Y mi esposa y yo dijimos, vamos a ver qué es, y prácticamente nos colamos en la escuela. Encontramos un conserje que nos dejó entrar al auditorio. Y cuando entramos a ese pequeño auditorio, pensarías que entramos al Taj Mahal. ¡Wow! El Señor estaba hablándonos, estaba guiándonos y estaba proveyendo. Lanzamos nuestra iglesia y antes que te dieras cuenta, un pequeño equipo de lanzamiento se convirtió en 2 servicios, en 3 servicios, en 4 servicios, en 5 servicios. Tuvimos 6 servicios el mismo domingo, 9 de la mañana, 11 de la mañana, 1 de la tarde, 4 de la tarde, 6 de la tarde y 8 de la tarde. Llenando cafeterías, llenando la biblioteca, cualquier lugar que nos daban, que podíamos usar, lo convertíamos en la casa de Dios. Por la gracia de Dios, en 2018 encontramos el auditorio de iTech. Encontramos cómo Dios nos llevó a 2 lugares, 6,000 personas casi reuniéndose todos los domingos. Luego llegó 2020 y dijimos, ¿vamos a hacer una iglesia? ¿Vamos a poder salir de esta? Pero me recuerdo lo que profetiza Isaías, que donde Dios te lleva, Él te proveerá y Él te dará. No te olvides de Él. Dios no necesita tu fuerza, Él quiere tu rendición. Él quiere tu rendición, quiere tu entrega. Yo me rindo. Te lo digo ahora, no soy suficientemente bueno para el trabajo, no soy suficientemente capaz, no soy suficientemente vivo, capaz. Pero Él no necesita mi capacidad, Él no necesita mi fuerza, Él quiere llegar. Y te dice, te usaré si tú te rindes. Quiero que sepas hoy que Dios puede retrasar un poco las cosas, pero no se olvida. Y es lo que da risa, porque dice Dios, no te olvides de mí, pero nosotros servimos al Dios que aunque nosotros lo olvidemos a Él, Él siempre nos recuerda a nosotros. Y Él es fiel aunque nosotros no lo seamos. ¿Cuántos aquí saben que Dios ha estado poniendo recordatorios desde el principio del tiempo? No solo fue Samuel que tuvo ese recordatorio. Dios hizo eso primero. ¿Cuál es la comida de la Pascua? Es un recordatorio. ¿Qué es la comunión? Cuando partimos el pan y tomamos el vino, es para recordarnos que Dios nos dice, si tú me recuerdas a mí, yo te recordaré a ti. Toma la sangre, come el cuerpo, recuerda mi sacrificio. ¿Qué es la cruz? Es un recordatorio que Dios desató su ira sobre Jesús en vez de nosotros, y estamos nosotros cubiertos en Cristo. Cuando Jesús resucita de la tumba, su cuerpo es hecho nuevo. Es algo tan increíble. Él todavía tiene las cicatrices en sus manos, las cicatrices en sus pies y la cicatriz en su costado. ¿Por qué tendría a Jesucristo en su cuerpo resucitado y glorioso tener esas cicatrices? Porque son recordatorios. Cada vez que tú y yo nos equivocamos, cada vez que tú y yo caemos, cada vez que el enemigo quiere llegar al trono de Dios y decirle, tu hijo allí está ahí equivocándose, Jesús saca el recordatorio y dice, ya pagué una vez y por todas. Él pone un recordatorio. Te recuerda hoy. Y creo que el recordatorio más grande que puso Dios es que puso un recordatorio cuando nos envió su Espíritu. Es lo que dice Jesús en Juan capítulo 14. Esas cosas les he hablado mientras estaba con ustedes. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre envía en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará que recordar todo lo que les he dicho. La paz les dejo. Mi paz les dejo. No se las doy a ustedes como da el mundo. No se angustien ni se acobarden. ¿Alguien está agradecido por el gran recordatorio del Espíritu Santo que nos recuerda
No tengas miedo, iglesia. No tengas miedo, iglesia. Hoy levantemos nuestro Ebenezer. Levantemos esta piedra de la ayuda de Dios que nos ha dado los últimos 7 años. Él nos ha llevado con su gracia. Recuerda que el Dios que nos trajo hasta ahora será el Dios que nos lleve al futuro. Que no comencemos con fe y continuar en la carne, en nuestra fuerza. No, que continuemos en el Espíritu de Dios. Aquel que nos consuela, aquel que nos aconseja, aquel que camina con nosotros, aquel que nunca nos deja, aquel que nunca nos abandona. Él nos ha llevado en un viaje. Ponte de pie. Allí donde estés, en los asientos adicionales, nos tomaremos un momento en este aniversario y vamos a adorar. Vamos a cantar. Vamos a recordarnos a nosotros mismos que la fe va antes del miedo, que la confianza va antes que las explicaciones, que la rendición viene antes que la fuerza. Él es un Dios fiel. Él está con nosotros y hoy al adorar, quiero que recuerdes. Muchos de aquí han estado en este caminar por mucho tiempo. Quiero que tomes una memoria. Que tomes una memoria de la fidelidad de Dios, cuando Él se mostró. Mi amigo Mark Batterson dice, la adoración es olvidar lo que está mal contigo y recordar lo que está bien con Dios. Dios no te ha olvidado. Dios te ve. La cruz es un gran recordatorio de que Él ha acercado el camino a Dios. No es por nuestras obras, no es por nuestro pedigrí, es creer a Dios. Podemos hoy levantar nuestras manos al cielo. Podemos tener esa memoria. Levanta tu piedra de Ebenezer. Recuérdate mismo que no te trajiste a este lugar, Él te trajo aquí. Y el mismo Dios que comenzó la obra será el Dios que la complete. Así que vamos, iglesia, levanta tus manos. Vamos, levanta tu voz. Hey, this is Rich and Dawn Cherie Wilkerson, and we want to say thank you so much for watching and engaging with today's content. Maybe today you want to make the decision to follow Jesus. Why don't you pray this prayer with me? Dear Jesus, today I choose to entrust my life to you. Forgive me of my sins. Make me a new creation. I love you. In Jesus' name, amen. We're celebrating with you the decision that you've made, and we want to walk this journey out alongside you. Yeah, and if you just prayed that prayer, why don't you go ahead and follow the prompts that are on the screen right now? We're so glad that you took some time to watch today's message. Do us a favor. If it encouraged you, if it impacted you, go ahead and share this. And if you haven't already, go ahead and subscribe to the VOO Church YouTube channel so you can continue to get more content like this. We love you guys, and we're declaring the best is yet to come.